Mis hermanos me excluyeron de la herencia por no ser el favorito de papá, pero cuando leí su testamento, entendí por qué me dejó todo a mí. Aquellas palabras, garabateadas en una hoja que sostuve con manos temblorosas, cambiaron mi vida para siempre, y no de la manera que esperaba. Antes de seguir, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y nos apoyen para seguir trayendo historias como esta, llenas de emociones y giros inesperados. Su apoyo significa todo para nosotros. Ahora, déjenme llevarlos al principio, a una época en la que mi familia no era más que una fachada de sonrisas forzadas y secretos enterrados bajo la alfombra. Éramos 4 hermanos: Diego, el mayor, el carismático que siempre tenía una respuesta para todo; Sofía, la del medio, astuta y calculadora, con una habilidad innata para salirse con la suya; Valeria, la menor, la consentida de papá, siempre con una aura de intocable; y yo, Gabriel, el segundo menor, el que parecía desvanecerse en el fondo de cada foto familiar. Mis hermanos siempre me vieron como el raro, el que no encajaba. Mientras ellos competían por la atención de papá con sus logros, sus chistes, sus historias, yo me refugiaba en los libros, en las caminatas largas por el cerro, en mis pensamientos. No era que no quisiera ser parte de la familia, es que nunca sentí que tuviera un lugar en ella. Papá era un hombre duro, de pocas palabras, pero con un carisma que llenaba cualquier habitación. Era el tipo de persona que podía hacerte sentir el centro del universo o un completo desconocido con una sola mirada. Construyó un pequeño imperio desde cero, una cadena de ferreterías que creció hasta convertirse en una empresa respetada en nuestra ciudad. Todos sabíamos que su herencia no era solo dinero, sino un legado, algo que mis hermanos codiciaban con una intensidad que a veces me asustaba. Yo, en cambio, nunca me interesé mucho por eso. Tal vez porque siempre asumí que no me tocaría nada. Después de todo, papá siempre parecía más cercano a Diego, Sofía y Valeria. A mí me hablaba poco, y cuando lo hacía, era con una mezcla de distancia y algo que, ahora lo entiendo, era una especie de respeto silencioso. Cuando papá enfermó, todo cambió. El cáncer llegó como un ladrón en la noche, y en menos de un año, pasó de ser el hombre robusto que cargaba sacos de cemento como si nada a una sombra de sí mismo. Mis hermanos se volvieron más presentes, pero no por las razones correctas. Diego empezó a hablar de asegurar el futuro de la empresa. Sofía se pasaba horas en el hospital, no tanto consolando a papá, sino recordándole lo mucho que ella había contribuido a la familia. Valeria, con sus lágrimas de cocodrilo, se aseguraba de que todos vieran lo mucho que sufría. Yo, en cambio, me limitaba a sentarme con él en silencio, leyéndole fragmentos de sus libros favoritos o simplemente escuchando el zumbido del monitor cardíaco. A veces, papá apretaba mi mano y me miraba con esos ojos que parecían saber más de lo que decían. Nunca olvidaré la última vez que lo hizo, una semana antes de que muriera. Gabriel, murmuró, tú siempre viste lo que los demás no. No entendí qué quiso decir, pero esas 9 palabras se me grabaron como un tatuaje. Cuando papá falleció, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mis hermanos no perdieron el tiempo. A los pocos días, Diego convocó una reunión familiar para discutir la herencia. Yo no estaba invitado, pero me enteré porque Valeria, en un raro momento de culpa, me lo mencionó de pasada. No te preocupes, Gabriel, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer inocente, es solo para organizarnos. Pero yo no era estúpido. Sabía que estaban planeando cómo dividirse el pastel, y yo no estaba en el menú. Lo que no esperaba era lo lejos que estaban dispuestos a llegar para asegurarse de que no recibiera ni un centavo. Llegué a la reunión sin ser invitado, empujado por una mezcla de curiosidad y rabia. Cuando entré al comedor, los 3 se quedaron en silencio, como si hubiera interrumpido un ritual secreto. Diego fue el primero en hablar, con esa sonrisa condescendiente que odiaba. Gabriel, esto es algo entre nosotros. Papá siempre supo quiénes éramos los que realmente nos esforzábamos por la familia. Sofía añadió, con un tono cortante, no es personal, pero tú nunca estuviste involucrado en el negocio. No tiene sentido que te metas ahora. Valeria solo bajó la mirada, como si no quisiera ser parte de la escena, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Me quedé parado, sintiendo como el aire se volvía denso. Intenté defenderme, decir que yo también era hijo de papá, que merecía ser considerado, pero las palabras se me atoraron. Nunca fui bueno confrontando, y ellos lo sabían. Diego terminó la conversación con un ultimátum: si quieres pelear por algo, hazlo por tu cuenta. Pero no esperes que te hagamos las cosas fáciles. Salí de ahí con el corazón en la garganta,
preguntándome si realmente valía la pena pelear por un lugar en una familia que nunca me quiso. Días después, recibí una llamada del abogado de papá. Gabriel, necesito que vengas a la oficina. Hay algo que debes saber sobre el testamento. Mi primer pensamiento fue que tal vez papá me había dejado alguna migaja, un recuerdo simbólico, como un reloj o uno de sus libros. Nunca imaginé que esa reunión con el abogado iba a cambiarlo todo, que iba a revelar un secreto que papá guardó hasta su último aliento, un secreto que haría que mis hermanos me vieran con odio, pero también con un miedo que nunca esperé ver en sus ojos. La llamada del abogado me dejó inquieto, como si un presentimiento me recorriera la espalda. No podía quitarme de la cabeza la idea de que algo grande estaba por venir, algo que iba a revolver el avispero que ya era mi familia. Camino a la oficina del abogado, no dejaba de pensar en papá. Recordé una tarde, años atrás, cuando me encontró sentado en el patio trasero, leyendo un libro de historia. Yo tendría unos 15 años, y él se sentó a mi lado, algo raro en él. No dijo mucho, solo me preguntó qué estaba leyendo y escuchó con atención mientras le explicaba sobre las guerras napoleónicas. Al final, puso su mano en mi hombro y dijo, «Tú tienes un don, Gabriel. Ves las cosas desde afuera, como si entendieras el mundo de una manera que los demás no». En ese momento, pensé que solo estaba siendo amable, pero ahora, mientras manejaba hacia la oficina, esas palabras resonaban con un peso que antes no había sentido. Llegué al despacho del abogado, un lugar pequeño pero elegante, con paredes llenas de diplomas y un olor a madera pulida. El abogado, don Ernesto, era un hombre mayor, de mirada afilada pero con una calidez que te hacía sentir que podías confiar en él. Me recibió con un apretón de manos firme y me pidió que me sentara. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa con el nombre de papá escrito en una etiqueta. «Gabriel», comenzó, «tu padre me dio instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esto. Pero antes de leer el testamento, quiero que sepas que él confiaba en ti de una manera que quizás tú no entendías». Esas palabras me descolocaron. ¿Confiar en mí? Papá siempre parecía más cercano a mis hermanos, especialmente a Diego, quien prácticamente vivía a su sombra, aprendiendo el negocio, imitando sus gestos. Yo apenas había tenido conversaciones largas con él. Pero no dije nada, solo asentí, esperando que don Ernesto continuara. Sacó un sobresellado de la carpeta y lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel se desintegrara. Empezó a leer el testamento en voz alta, y al principio, todo parecía predecible. Algunas propiedades menores para Diego, una suma considerable para Sofía, joyas y una casa para Valeria. Mis hermanos parecían haber salido bien librados, como siempre. Pero entonces, don Ernesto hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y dijo, «Y a Gabriel, mi hijo, le dejo la totalidad de mi empresa, Ferreterías Vargas, junto con la casa principal y el 70% de mis ahorros personales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el aire se me escapaba, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿La empresa? ¿La casa? ¿El 70% de los ahorros? No podía procesarlo. Miré a don Ernesto, esperando que dijera que era un error, pero él solo asintió con seriedad. ¿Por qué? Logré balbucear. No lo entiendo. Yo nunca estuve involucrado en el negocio. Don Ernesto suspiró y sacó otro documento, una carta escrita a mano por papá. Tu padre dejó esto para ti. Dijo que lo entenderías cuando lo leyeras. Con manos temblorosas, tomé la carta. La letra de papá era inconfundible, firme pero con un toque de urgencia, como si hubiera escrito con el peso del tiempo encima. Decía, Gabriel, siempre fuiste el único que vio más allá de las apariencias. Mis otros hijos quieren el negocio por lo que representa, por el poder, por el dinero. Pero tú entiendes lo que realmente importa. La empresa no es solo un negocio, es un legado para la comunidad, para la gente que trabaja con nosotros, para las familias que dependen de él. Confío en que tú lo cuidarás, porque tú no buscas ser el centro de atención, sino hacer lo correcto. Perdóname por no decírtelo antes. Hay cosas que no pude decirte en vida, pero pronto lo entenderás todo. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo un nudo en la garganta. No era solo la herencia, era la confianza que papá había depositado en mí, una confianza que nunca supe que existía. Pero también sentí un escalofrío, porque sabía que esto no iba a terminar bien. Mis hermanos no se quedarían de brazos cruzados. Diego, con su orgullo herido, Sofía, con su mente maquiavélica, y Valeria, que siempre conseguía lo que quería. Esto iba a ser una guerra. Cuando salí de la oficina,
el mundo parecía girar más despacio. Llamé a mi mejor amigo, Marcos, el único en quien confiaba para desahogarme. Le conté todo, y él solo dijo, Gabriel, prepárate. Esto no va a ser fácil. Tus hermanos van a venir por ti. Y tenía razón. Esa misma noche, recibí un mensaje de Diego, tenemos que hablar. Esto no se queda así. El tono era frío, casi amenazante. No respondí, pero supe que la tormenta estaba a punto de desatarse. Lo que no sabía era que, detrás de la decisión de papá, había un secreto mucho más grande, uno que él había guardado durante años y que estaba a punto de salir a la luz, poniendo en riesgo no solo la herencia, sino todo lo que creía saber sobre mi familia. Esa noche no pude dormir. El mensaje de Diego seguía parpadeando en mi mente, como una advertencia grabada en neón. Cada palabra de la carta de papá se repetía en mi cabeza, y aunque intentaba encontrarle sentido, algo en mi interior me decía que había más en juego de lo que imaginaba. Al día siguiente, decidí ir a la casa principal, la que papá me había dejado en el testamento. Era una casona antigua en las afueras de la ciudad, con paredes de adobe y un patio lleno de bugambilias que mamá había plantado antes de que muriera, cuando yo era apenas un niño. Siempre fue el lugar donde papá pasaba sus momentos de introspección, lejos del bullicio de las ferreterías. Nunca entendí por qué insistía en mantenerla, cuando todos mis hermanos preferían la modernidad de los departamentos en el centro. Pero al entrar, sentí una conexión inmediata, como si la casa misma quisiera contarme algo. Recorrí las habitaciones, tocando los muebles cubiertos de polvo, los cuadros desvaídos en las paredes. En el estudio de papá, encontré una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un librero. No sabía la combinación, pero algo me decía que ahí estaba la clave de todo. No tuve tiempo de explorar más, porque el timbre sonó con una insistencia que me puso los nervios de punta. Era Diego, acompañado de Sofía. Valeria no estaba, lo que me sorprendió, porque ella nunca se perdía una oportunidad de hacerse notar. Diego no perdió el tiempo en cortesías. Gabriel, esto es una locura, dijo, entrando sin invitación. Tú sabes que no tienes idea de cómo manejar la empresa. Papá estaba enfermo, no pensaba con claridad. Vamos a impugnarlo. Sofía, con esa calma gélida que siempre me ponía nervioso, añadió, no es personal, Gabriel. Pero alguien como tú, que nunca se involucró, no puede quedarse con todo. Es injusto. Intenté mantener la calma, aunque sentía la rabia subiéndome por el pecho. ¿Injusto? ¿Y excluirme de la reunión familiar fue justo? ¿Hablar a mis espaldas fue justo? Diego se rió, una risa corta y amarga. Siempre fuiste el sensible, ¿verdad? Esto no es un juego, Gabriel. Esto es el legado de papá, y tú no tienes lo que se necesita. Sofía dio un paso adelante, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Si no llegamos a un acuerdo, esto se va a poner feo. Hay cosas que no sabes, cosas que papá nunca te contó. Y créeme, no quieres que salgan a la luz. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué cosas? ¿Qué podía estar escondiendo papá que mis hermanos sabían y yo no? Intenté preguntar, pero Diego me cortó. Piénsalo, Gabriel. Podemos dividir esto como familia, o podemos ir por el camino legal. Pero no creas que te va a salir gratis. Se fueron sin darme oportunidad de responder, dejándome con un nudo en el estómago y 1000 preguntas en la cabeza. Esa noche, volví al estudio de papá. No podía dejar de pensar en la caja fuerte. Recordé algo que papá solía decir cuando éramos niños, los números cuentan historias, Gabriel. Solo hay que saber escucharlas. Siempre pensé que se refería a las cuentas de la empresa, pero ahora me preguntaba si había algo más. Probé fechas importantes, el cumpleaños de papá, el de mamá, el día que abrió la primera ferretería. Nada funcionó. Frustrado, me senté en su escritorio, mirando los libros que tanto le gustaban. Uno de ellos, un ejemplar gastado de 100 años de soledad, sobresalía ligeramente del estante. Lo tomé, y al abrirlo, encontré una nota en la primera página, para Gabriel, porque tú siempre entiendes el pasado. 12 de mayo de 87. El corazón me dio un vuelco. Esa fecha no me decía nada, pero la probé en la caja fuerte. Con un clic, la puerta se abrió. Dentro había una carpeta llena de documentos, fotos y una carta sellada con mi nombre. Temblando, abrí la carta. Era más larga que la anterior, escrita con la misma urgencia. Papá hablaba de una deuda, no de dinero, sino de algo más profundo, algo que había marcado a la familia desde antes de que yo naciera. Mencionaba un nombre,
Clara, y una traición que lo había perseguido toda su vida. Decía que yo era el único que podía arreglarlo, pero no explicaba cómo ni por qué. Entre los documentos, encontré un acta de nacimiento. Era de una niña, nacida el 12 de mayo de 1987. El nombre, Clara Vargas. El nombre de la madre no estaba, pero el del padre sí, nuestro papá. Me quedé helado. ¿Una hermana? ¿Una hija que papá tuvo y nunca mencionó? Mi mente daba vueltas. ¿Quién era Clara? ¿Por qué mis hermanos nunca hablaron de ella? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver conmigo? Mientras sostenía esos papeles, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Por la ventana, vi a Valeria bajar, sola, con una expresión que no pude descifrar. No estaba lista para enfrentarla, pero algo me decía que ella sabía más de lo que dejaba ver, y que su visita no era casualidad. La figura de Valeria en la entrada de la casa principal me hizo contener el aliento. La luz del atardecer pintaba su silueta contra el marco de la puerta, y por un momento, parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. Pero conocía a mi hermana, su aparente fragilidad era una máscara que usaba cuando quería algo. Guardé los documentos y la carta en la caja fuerte, asegurándome de cerrarla antes de que ella entrara. No sabía cuánto sabía Valeria sobre Clara, pero no estaba dispuesto a mostrar mis cartas todavía. Cuando abrí la puerta, Valeria me miró con esos ojos grandes que siempre usaba para salirse con la suya. Gabriel, tenemos que hablar, dijo, con un tono que intentaba ser suave pero que temblaba ligeramente. La invité a pasar, y nos sentamos en el comedor, rodeados por los muebles antiguos de papá. Había algo inquietante en estar ahí con ella, en esa casa que ahora, según el testamento, era mía. ¿Por qué viniste sola?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella jugueteó con un mechón de su cabello, un hábito que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. Porque Diego y Sofía no saben que estoy aquí. Y porque, creo que mereces saber la verdad. La palabra verdad me puso los pelos de punta. Me recargué en la silla, cruzando los brazos. ¿Qué verdad, Valeria? La misma que Diego y Sofía mencionaron para amenazarme. Ella negó con la cabeza, y por primera vez, vi algo que parecía arrepentimiento en su expresión. No, Gabriel. Ellos saben algo, pero no todo. Y yo he estado callando cosas por demasiado tiempo. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor, y luego soltó, papá tenía secretos, cosas que nunca nos contó a todos. Pero yo sé más de lo que ellos creen, porque él me habló antes de morir. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué hablas? ¿Qué te dijo? Valeria respiró hondo y empezó a contar. Según ella, papá le confesó, en una de sus últimas noches en el hospital, que había cometido errores en su juventud, errores que le costaron más que dinero. Mencionó a una mujer llamada Elena, alguien que había sido importante para él antes de casarse con mamá. Elena se fue de la ciudad cuando papá decidió quedarse con mamá, pero no sin dejarle una herida que nunca sanó. Valeria no quiso entrar en detalles, pero dijo que papá le pidió que me protegiera, que me ayudara a entender por qué me dejó la herencia. Dijo que tú eras el único que podía hacer las cosas bien, murmuró, casi en un susurro. Pero no me explicó qué significaba eso. Intenté procesar sus palabras, pero mi mente seguía atorada en el nombre de Clara. ¿Era hija de Elena? ¿Era eso lo que papá quería que arreglara? Quise confrontar a Valeria, preguntarle si sabía de la existencia de esa niña, pero algo en su mirada me detuvo. Había miedo en sus ojos, no solo por lo que estaba diciendo, sino por lo que podría pasar si alguien más se enteraba. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté, sintiendo que la conversación era una cuerda floja. Ella bajó la mirada. Porque Diego y Sofía están planeando algo. No solo quieren la empresa, Gabriel. Hay algo más, algo que papá escondió, y ellos creen que está en esta casa. Esas palabras me helaron la sangre. Recordé la caja fuerte, los documentos, el acta de nacimiento. ¿Era eso lo que buscaban? Antes de que pudiera responder, Valeria se levantó de golpe. No confíes en ellos, Gabriel. Pero tampoco confíes del todo en mí. Todos en esta familia tenemos nuestras razones. Se fue tan rápido como llegó, dejándome con más preguntas que respuestas. Su visita no había sido para ayudarme, o al menos no del todo. Era una advertencia, pero también un recordatorio de que, en esta familia, nadie jugaba limpio. Esa noche, volví a la caja fuerte. Saqué los documentos y los revisé con más cuidado. Además del acta de nacimiento, había recibos de transferencias bancarias a nombre de Elena Márquez,
fechadas desde 1987 hasta 1995. También encontré una foto vieja, arrugada en los bordes, de papá con una mujer joven, sonriendo en un parque. En la parte trasera, escrita con la letra de papá, decía, Elena, 1986. La mujer tenía el cabello largo, oscuro, y una mirada que parecía guardar 1000 historias. Pero lo que más me llamó la atención fue un contrato, firmado por papá y otra persona cuyo nombre estaba tachado. Era un acuerdo de confidencialidad, algo sobre proteger a la niña. Mi cabeza daba vueltas. Clara era real, y papá había hecho todo lo posible para mantenerla en secreto. Pero, ¿por qué? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Decidí que no podía seguir solo en esto. Llamé a Marcos, mi amigo, y le pedí que viniera a la casa. Cuando llegó, le mostré todo, los documentos, la foto, la carta. Él se quedó en silencio un momento, procesando. Gabriel, esto es grande. Si Clara es tu hermana, y tus hermanos lo saben, podrían estar tratando de borrar cualquier rastro de ella para quedarse con la herencia completa. Sus palabras me golpearon. ¿Era posible que Diego y Sofía supieran de Clara y quisieran mantenerla oculta? Y si era así, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? Mientras hablábamos, escuché un ruido en el patio. Un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama. Marcos y yo nos miramos, y supe que no estábamos solos. El crujido en el patio me puso los nervios en punta. Miré a Marcos, que ya estaba de pie, con la mirada fija en la ventana. ¿Escuchaste eso?, susurró, y yo solo asentí, sintiendo un nudo en el estómago. La casa estaba en penumbras, y el silencio que siguió al ruido era casi peor que el sonido mismo. Agarré el bate de béisbol que papá guardaba en un rincón del estudio, más por instinto que por valentía, y nos acercamos lentamente a la puerta trasera que daba al patio. Cada paso hacía crujir el suelo de madera, y mi corazón latía tan fuerte que temía que quien estuviera afuera lo oyera. Abrí la puerta con cuidado, el bate en alto, mientras Marcos sostenía su celular con la linterna encendida. El patio estaba oscuro, salvo por la luz tenue de la luna que se filtraba entre las bugambilias. No vimos a nadie, pero el aire se sentía pesado, como si alguien acabara de estar ahí. Entonces, Marcos apuntó la linterna hacia el suelo y señaló algo, una huella fresca en la tierra húmeda, cerca del muro trasero. Era grande, de un zapato de hombre, y no podía ser mía ni de Marcos. Alguien estuvo aquí, dijo él, con voz baja pero firme. Y no creo que fuera un ladrón común. Mi mente voló a Diego. ¿Era capaz de llegar tan lejos como para espiarme? ¿O era Sofía, con su habilidad para mover los hilos sin ensuciarse las manos? Volvimos adentro, asegurando todas las puertas. No podía dejar de pensar en los documentos de la caja fuerte. Si alguien estaba husmeando, era porque sabían que había algo valioso en la casa, algo más allá del dinero o la empresa. Decidí que no podía esperar más. Saqué los papeles otra vez y, con Marcos a mi lado, revisamos cada detalle. El acta de nacimiento de Clara era Clara, nació en 1987, hija de nuestro padre, pero sin nombre de la madre. Las transferencias bancarias a Elena Márquez sumaban una cantidad considerable, enviadas regularmente hasta que se detuvieron abruptamente en 1995. El contrato de confidencialidad era lo más extraño. Estipulaba que papá pagaría una suma mensual a cambio de silencio absoluto sobre la existencia de la niña. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Y por qué se detuvieron los pagos? Marcos, siempre más práctico que yo, sugirió buscar a Elena Márquez. Si está viva, ella podría decirnos quién es Clara y por qué papá te dejó todo a ti. Usamos su laptop para investigar, pero no encontramos mucho. Solo una mención en un periódico local de 1996 sobre una Elena Márquez que había sido voluntaria en un orfanato de la ciudad antes de mudarse al extranjero. La pista era débil, pero era algo. Luego, Marcos señaló la foto de papá con Elena. Mira sus ojos, Gabriel. ¿No te parecen familiares? Me quedé observando la imagen, y un escalofrío me recorrió. Los ojos de Elena eran idénticos a los de Valeria, grandes, de un castaño profundo, con pestañas largas. ¿Era posible que Valeria estuviera más conectada a esta historia de lo que había admitido? No tuve tiempo de procesarlo, porque mi celular vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Deja de hurgar en el pasado, Gabriel. Hay cosas que es mejor no saber. El mensaje me heló. No tenía remitente, pero el tono me recordaba a Sofía, siempre tan cuidadosa con sus palabras, pero letal en sus intenciones. Mostré el mensaje a Marcos,
quien frunció el ceño. Esto se está poniendo feo, amigo. Necesitas hablar con Valeria otra vez. Ella sabe más de lo que te dijo. Al día siguiente, fui a buscar a Valeria a su departamento. Estaba nerviosa, más de lo que la había visto la noche anterior. Cuando le mencioné el mensaje anónimo, sus ojos se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Insistí, preguntándole si sabía algo sobre Clara o Elena. No sé de qué hablas, respondió, demasiado rápido, desviando la mirada. Pero entonces, algo en su expresión cambió, como si se hubiera roto una presa. Gabriel, no lo entiendes. Si sigues buscando, no solo te vas a meter en problemas tú. Nos vas a arrastrar a todos. Le pregunté qué quería decir, pero se cerró como ostra. Habla con Sofía, fue lo único que dijo antes de pedirme que me fuera. Decidí seguir su consejo, aunque sabía que enfrentar a Sofía sería como entrar en la jaula de un león. La encontré en la oficina principal de la empresa, sentada en el escritorio de papá como si ya fuera suyo. Cuando me vio, sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Vaya, Gabriel, qué sorpresa. ¿Ya te cansaste de jugar al detective? Fui directo al grano. Le conté sobre la caja fuerte, los documentos, el nombre de Clara. Su rostro no mostró sorpresa, solo una calma que me puso más nervioso que cualquier grito. Estás entrando en terreno peligroso, hermanito, dijo, inclinándose hacia mí. Papá no era un santo, y hay cosas que es mejor dejar enterradas. Si sigues, no solo perderás la herencia, perderás mucho más. Sus palabras eran una amenaza clara, pero también una confirmación. Sofía sabía quién era Clara, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mantener ese secreto. Cuando salí de la oficina, supe que no podía seguir solo. Necesitaba encontrar a Elena, o a Clara, o a alguien que pudiera explicarme por qué papá me había puesto en el centro de este torbellino. Lo que no sabía era que, al día siguiente, un sobre sin remitente llegaría a mi puerta, con una sola hoja dentro, una dirección en un pueblo a 3 horas de la ciudad, y una nota que decía, si quieres la verdad, ven sola. El sobre estaba en el suelo frente a mi puerta, como si alguien lo hubiera deslizado en medio de la noche. La nota, escrita a mano con una letra que no reconocí, me dio escalofríos, si quieres la verdad, ven sola. La dirección apuntaba a un pueblo pequeño, San Isidro, a unas 3 horas en auto. No había firma, ni pista de quien lo enviaba, pero mi instinto me decía que esto estaba conectado con Clara, con Elena, con todo lo que papá había ocultado. Miré la nota una y otra vez, debatiendo si era una trampa o la llave para entender todo. Al final, la curiosidad y la necesidad de respuestas ganaron. Le conté a Marco sobre el sobre, pero no le mostré la nota. Sabía que insistiría en venir conmigo, y aunque confiaba en él, la instrucción de ir solo me pesaba. Ten cuidado, Gabriel, me dijo, con una seriedad que rara vez veía en él. Tus hermanos no están jugando. Y si alguien más sabe de esto, podría ser peor. Prometí mantenerlo al tanto y me preparé para el viaje. Antes de salir, volví a la caja fuerte y guardé los documentos en una mochila, junto con la foto de papá y Elena. No sabía qué iba a encontrar en San Isidro, pero quería estar listo para cualquier cosa. El camino al pueblo fue un borrón de carreteras polvorientas y paisajes desolados. San Isidro era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, con casas de adobe y calles donde los perros vagaban sin rumbo. La dirección me llevó a una casa modesta al final de una calle sin pavimentar. Era de un solo piso, con un tejado oxidado y un pequeño jardín descuidado. Me quedé en el auto un momento, con el corazón acelerado, preguntándome si estaba cometiendo un error. Pero ya estaba ahí, y retroceder no era una opción. Toqué la puerta, y tras unos segundos que parecieron eternos, una mujer abrió. Era mayor, tal vez en sus 60, con el cabello gris recogido en una trenza y una mirada que parecía atravesarme. ¿Gabriel?, preguntó, como si ya supiera quién era. Asentí, incapaz de hablar. Me invitó a pasar, y entré en una sala sencilla, con muebles desgastados y fotos en las paredes. Una de ellas me detuvo en seco. Era papá, joven, riendo junto a la misma mujer de la foto que había encontrado, Elena. Pero esta mujer frente a mí no podía ser Elena, era demasiado mayor. ¿Quién es usted?, pregunté, con la voz temblorosa. Soy Carmen, respondió, sentándose frente a mí. La hermana mayor de Elena. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Y sé por qué estás aquí. ¿Quieres saber de Clara? Mi corazón dio un vuelco. Confirmó lo que sospechaba, Clara era real, y esta mujer sabía algo.
Carmen me miró con una mezcla de tristeza y cautela. Tu padre era un hombre complicado, Gabriel. Amaba a Elena, pero no pudo quedarse con ella. Cuando ella quedó embarazada, él ya estaba comprometido con tu madre. Hizo lo que pudo por Clara, pero nunca fue suficiente. Le pregunté dónde estaba Clara, por qué papá nunca nos habló de ella. Carmen suspiró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara murió, Gabriel. Hace muchos años. Tenía 8 años cuando pasó. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Muerta? Entonces, ¿por qué papá me dejó todo a mí? ¿Por qué los documentos, los pagos, el secreto? Carmen pareció leer mi mente. Tu padre nunca superó la culpa. Clara murió en un accidente, un incendio en la casa donde vivían con Elena. Él se culpaba porque no estaba ahí, porque eligió a tu madre, a tu familia, sobre ellas. Me contó que Elena se hundió en la depresión tras la muerte de Clara. Papá intentó ayudarla, enviándole dinero, pero en 1995, Elena desapareció. Nadie sabía si se había ido del país o si simplemente no quiso que la encontraran. Los pagos se detuvieron porque papá perdió todo contacto con ella. Pero lo que Carmen dijo después me dejó sin aliento. Antes de morir, tu padre me buscó. Me dijo que quería enmendar su error, que tú eras el único que podía hacerlo. No sé qué quiso decir, pero me dio algo para ti. Fue al cuarto contigo y volvió con una caja de madera pequeña, cerrada con un candado. No la he abierto, dijo. Dijo que solo tú debías hacerlo. Tomé la caja con manos temblorosas. No tenía llave, pero algo en su peso, en su simplicidad, me hizo sentir que contenía respuestas. Pregunté si sabía por qué mis hermanos estaban tan desesperados por la herencia. Carmen frunció el ceño. No confíes en ellos, Gabriel. Especialmente en Sofía. Ella vino aquí hace un año, preguntando por Elena. Creo que sabe más de lo que dice. Esa revelación me golpeó. ¿Sofía había estado aquí? ¿Qué buscaba? Antes de que pudiera preguntar más, sonó mi celular. Era un mensaje de Diego: vuelve a la ciudad. Ahora. Hay cosas que necesitas saber. No le conté a Carmen sobre el mensaje, pero supe que tenía que regresar. Me despedí, agradeciéndole, y prometí volver si necesitaba más respuestas. Mientras manejaba de vuelta, mi mente era un torbellino. Clara estaba muerta, pero su sombra seguía sobre la familia. ¿Qué había en esa caja? ¿Y por qué Sofía había ido a San Isidro? Cuando llegué a la ciudad, ya era de noche. Fui directo a la casa principal, con la caja en la mochila. Al entrar, encontré a Diego esperándome en el comedor, con una expresión que no supe descifrar, mitad furia, mitad miedo. Gabriel, dijo, tenemos un problema. Alguien sabe lo de Clara, y no somos nosotros. La voz de Diego resonó en el comedor de la casa principal, cortando el silencio como un cuchillo. Alguien sabe lo de Clara, y no somos nosotros. Sus palabras me dejaron congelado, con la mochila aún colgada del hombro y la caja de madera pesándome como si estuviera hecha de plomo. Lo miré, buscando alguna pista en su rostro, pero solo vi una mezcla de rabia y algo que, por primera vez, parecía pánico. Diego, el hermano que siempre tenía el control, parecía estar al borde de perderlo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi pulso se aceleraba. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Recibí una carta anónima esta mañana, dijo, sacando un papel arrugado del bolsillo. Dice que saben de Clara, de papá, de todo. Y que si no entregamos la empresa, van a hacer público el secreto. Me tendió la carta, y la leí con manos temblorosas. Era breve, escrita en una letra impersonal, casi mecánica: la verdad sobre Clara Vargas no se quedará enterrada. Entréguenlo todo, o todos sabrán quién era realmente su padre. No había firma, solo una amenaza implícita que me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Quién más sabe de esto?, pregunté, tratando de ordenar mis pensamientos. Diego negó con la cabeza. No lo sé. Pensé que eras tú, pero luego supe que estabas en San Isidro. Sofía cree que es alguien de fuera, alguien que trabajó con papá hace años. Pero yo no estoy tan seguro. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Gabriel, ¿qué encontraste en ese pueblo? ¿Qué te dijo Carmen? Su tono era acusador, pero también había una súplica en su voz, como si necesitara que yo tuviera las respuestas. No sabía si confiar en él. Diego nunca había sido mi aliado, y después de todo lo que había pasado, mi instinto me decía que guardara mis cartas cerca.
Le conté una versión a medias, que Carmen me habló de Elena, de la relación con papá, y que Clara había muerto en un accidente. No mencioné la caja ni los detalles del incendio. Diego escuchó en silencio, pero sus ojos no dejaban de moverse, como si estuviera calculando su próximo paso. Entonces es verdad, murmuró. Papá tuvo otra hija, y nunca nos lo dijo. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Realmente no lo sabía, o estaba actuando? Antes de que pudiera presionarlo, la puerta principal se abrió de golpe. Era Sofía, con el rostro pálido y el celular en la mano. Gabriel, Diego, tenemos un problema más grande, dijo, sin preámbulos. Nos mostró una publicación en línea, de un blog local que a veces cubría chismes de la ciudad. El titular decía, El oscuro secreto de Ferreterías Vargas, una hija oculta y una herencia en disputa. El artículo no daba nombres, pero insinuaba que el dueño de la empresa había ocultado una hija ilegítima y que su testamento estaba causando una guerra familiar. Esto se está saliendo de control, dijo Sofía, su voz temblando de furia. Si esto sigue, la reputación de la empresa se va a ir al carajo. Por primera vez, vi a mis hermanos fuera de su elemento. Diego, el líder, parecía perdido. Sofía, la estratega, estaba al borde del colapso. Y yo, el que siempre había estado al margen, sentía que el peso de todo caía sobre mí. Decidí que era momento de tomar el control. Necesitamos hablar con Valeria, dije. Ella sabe más de lo que nos ha dicho. Diego y Sofía intercambiaron una mirada que no supe interpretar, pero asintieron. Llamamos a Valeria, que llegó media hora después, con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Valeria, basta de juegos, dije, sin rodeos. ¿Sabes quién es Clara? ¿Sabes lo de Elena? ¿Y sabes por qué papá me dejó todo? Habla. Ella se quedó en silencio, mirando al suelo. Luego, con un suspiro, empezó a hablar. No quería que llegara a esto, dijo. Papá me contó de Clara cuando estaba en el hospital. Dijo que era su mayor error, que nunca pudo protegerla. Pero también dijo que alguien más sabía, alguien que trabajó con él en los primeros años de la empresa. Un hombre llamado Raúl Mendoza. El nombre me golpeó como un relámpago. Raúl Mendoza era el antiguo contador de papá, alguien que había desaparecido de la empresa cuando yo era adolescente. Siempre se rumoreó que había tenido un pleito con papá, pero nadie hablaba de eso. ¿Raúl está detrás de esto?, preguntó Diego, con los puños apretados. Valeria se encogió de hombros. No lo sé. Pero papá dijo que Raúl sabía todo, y que si algún día el secreto salía, sería por él. Esa noche, decidimos que teníamos que encontrar a Raúl. Pero antes, abrí la caja de madera que Carmen me había dado. Dentro había una llave y una nota de papá. Gabriel, esta llave abre la verdad. Úsala en el almacén de la primera ferretería. Lo entenderás todo. Mientras mis hermanos discutían qué hacer con Raúl, yo sabía que el próximo paso estaba en ese almacén. Pero también sabía que, quien fuera que estaba detrás de las amenazas, estaba más cerca de lo que pensábamos, y el tiempo se nos estaba acabando. La nota de papá, con su letra temblorosa y la llave dentro de la caja de madera, se sentía como una bomba a punto de estallar. Mientras Diego, Sofía y Valeria discutían en el comedor sobre cómo encontrar a Raúl Mendoza, yo no podía apartar la vista de esas palabras. Esta llave abre la verdad. El almacén de la primera ferretería, un lugar donde no había puesto un pie en años, era ahora el centro de todo. Sabía que no podía esperar más, pero también sabía que ir solo era arriesgado. Mis hermanos, a pesar de sus agendas propias, eran los únicos que podían ayudarme a cerrar este capítulo. O eso esperaba. Decidí ser honesto con ellos, algo que rara vez hacíamos en nuestra familia. Les mostré la nota y la llave, y les conté sobre la caja que Carmen me había dado. Diego frunció el ceño, claramente molesto porque no se lo había dicho antes. Sofía, en cambio, parecía intrigada, sus ojos brillando con esa mezcla de curiosidad y ambición que siempre la definía. Valeria, para mi sorpresa, solo asintió, como si ya supiera que este momento llegaría. Vamos juntos, dije. Si Raúl está detrás de las amenazas, o si hay algo más en ese almacén, necesitamos enfrentarlo como familia. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo discusiones. Quizás el miedo a lo que estaba por venir nos unió, aunque fuera temporalmente. Llegamos a la primera ferretería al amanecer. Era un edificio viejo, con paredes desconchadas y un letrero desvaído que aún llevaba el nombre de papá. El almacén estaba en la parte trasera, un espacio polvoriento lleno de cajas y herramientas oxidadas.
La llave encajó perfectamente en un candado que aseguraba una puerta metálica en una esquina, una que nunca había notado antes. Al abrirla, encontramos una habitación pequeña, casi como un cuarto secreto. Había un escritorio, una lámpara vieja y una caja fuerte empotrada en la pared, más grande que la de la casa principal. Pero lo que más llamó mi atención fue un sobre en el escritorio, con mi nombre escrito en la letra de papá. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta larga, más personal que las anteriores, y un cuaderno lleno de notas. La carta empezaba así: Gabriel, si estás leyendo esto, significa que encontraste la verdad que intenté protegerte. Lo siento por el peso que te dejo, pero eres el único en quien confío para hacer lo correcto. A medida que leía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Papá confesaba que Clara no solo era su hija, sino también la de Elena, una mujer a la que amó profundamente antes de casarse con mamá. Cuando Elena quedó embarazada, papá ya estaba comprometido, y la presión de su familia lo obligó a elegir. Elena se fue de la ciudad, herida pero decidida a criar a Clara sola. Papá la apoyó con dinero, pero nunca pudo ser parte de sus vidas como quería. El incendio que mató a Clara no fue un accidente. El cuaderno detallaba cómo Raúl Mendoza, el contador de papá, había descubierto la existencia de Clara y usó ese secreto para extorsionarlo. Raúl quería una parte de la empresa, pero papá se negó. En represalia, Raúl provocó el incendio, asegurándose de que pareciera un accidente. Elena, devastada, desapareció poco después, y papá vivió con la culpa de no haber protegido a su hija. Pero había más. Papá había reunido pruebas contra Raúl, documentos que lo incriminaban no solo en el incendio, sino en otros fraudes dentro de la empresa. Esos documentos estaban en la caja fuerte, junto con una grabación en una vieja cinta de casete donde Raúl admitía su crimen. Mis hermanos escucharon en silencio mientras les leía la carta. Valeria lloraba quedito, y por primera vez, vi en ella una genuina tristeza. Diego apretaba los puños, su rostro lleno de rabia. Sofía, sin embargo, parecía distante, como si algo en la historia la incomodara más de lo que dejaba ver. Entonces, ¿por qué te dejó todo a ti?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. La respuesta estaba en la carta. Papá sabía que Diego y Sofía querían la empresa por poder, no por responsabilidad. Valeria, aunque era su favorita, no tenía la fuerza para manejar el legado. Yo, en cambio, siempre había visto más allá, siempre había entendido el valor de las cosas pequeñas, de la gente que dependía de la empresa. Papá creía que yo usaría la herencia para hacer el bien, no solo para mí, sino para la comunidad que él había construido. Abrimos la caja fuerte con una combinación que papá había escrito en el cuaderno, la fecha de nacimiento de Clara. Dentro estaban los documentos, la cinta y una carta más, dirigida a todos nosotros. En ella, papá pedía perdón por sus errores y nos instaba a trabajar juntos para proteger el legado de la empresa, no solo por nosotros, sino por todos los que dependían de ella. También había un testamento adicional, uno que dividía las acciones de la empresa equitativamente entre los cuatro, pero solo si aceptábamos trabajar juntos y hacer justicia por Clara. La verdad sobre Raúl salió a la luz días después. Con las pruebas en la mano, contactamos a un abogado y presentamos una denuncia. Raúl, que había estado viviendo en otra ciudad, fue arrestado. La publicación en el blog había sido obra suya, un último intento de extorsión para recuperar el control. La reputación de la empresa se tambaleó, pero logramos manejarlo con una declaración pública donde reconocimos los errores de papá, pero también su compromiso con la comunidad. Sorprendentemente, la gente respondió con apoyo, admirando nuestra transparencia. El cierre no fue fácil. Diego y Sofía aceptaron a regañadientes trabajar conmigo, aunque la tensión entre nosotros nunca desapareció del todo. Valeria, por su parte, se acercó más a mí, confesando que había sabido de Clara desde hacía años, pero que papá le había pedido guardar el secreto para protegernos. Decidimos usar una parte de los ahorros de papá para crear una fundación en nombre de Clara, dedicada a apoyar a niños en orfanatos, como una forma de honrar su memoria y la de Elena, cuya suerte nunca descubrimos. La última noche en la casa principal, me senté en el estudio de papá, mirando la foto de él con Elena. Sentí una paz extraña, como si por fin entendiera quién era mi padre, un hombre imperfecto, pero que había intentado, a su manera, hacer lo correcto. La herencia no era solo dinero o poder, era una responsabilidad, una oportunidad de sanar las heridas de nuestra familia y de dejar un legado que valiera la pena. Mientras cerraba la puerta de la casa, supe que, aunque el camino había sido doloroso,
habíamos encontrado una verdad que, al final, nos unió más de lo que nunca imaginé posible.